La semana pasada compartimos la historia de Pedro y Cornelio y nos enfocamos en un punto: trae un amigo. Lo que hizo Cornelio, dice que él estaba esperando, en Hechos 10:24, estaba esperando a Pedro y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Amén. Qué importante, ¿verdad? Nos enfocamos en eso. Nos enfocamos de que los ángeles no predican el evangelio, sino que la iglesia es la encargada de llevar el mensaje de salvación. Pedro fue y predicó, y cómo vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia como señal para los judíos cristianos, para los de la circuncisión que habían creído en el evangelio, de que Dios no hacía acepción de personas, que Dios a todos nos ha dado de beber el mismo Espíritu. Amén. Y hoy vamos a reforzar esa enseñanza con el capítulo 11, donde Pedro da el informe a la iglesia de Jerusalén. Hoy vamos a tener una asamblea donde nuestro hermano presidente y nuestra tesorera van a dar un informe a la asamblea de la parte de las actividades de la iglesia, de la economía de la iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Será bíblico dar informes a la iglesia o es del diablo? Es bíblico. Aquí tenemos un informe que Pedro va a dar a la iglesia y vamos a aprender algo importante aquí, y el tema donde nos vamos a enfocar es: la salvación es para toda la humanidad. Diga conmigo: la salvación es para toda la humanidad. Y eso lo dice Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a toda la humanidad, no solamente a los hebreos o israelitas o judíos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice en Hechos 11, desde el 1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, la iglesia en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, habían creído, habían abrazado la salvación. Dos palabras importantes, ¿no? Los hermanos de Judea, es decir, los que eran hebreos o israelitas o judíos de la tribu de Judá. Cuando hablo de hebreos o israelitas, hablo de las 12 tribus de Israel. Cuando hablo de judíos, hablo solo de la tribu de Judá. Todos los judíos que habían creído en el evangelio, que se habían convertido al cristianismo, que estaban en Judea, escuchan que también los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Romanos, griegos, sirofenicios, cananeos, árabes, de cualquier nacionalidad que no sea hebreo o israelita o judío. Hebreo viene del antepasado de Abraham, que es Heber, ¿verdad? Israelita, porque a Jacob le cambiaron el nombre por Israel. Entonces, de ahí salen las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Pero cuando hablamos de judíos, hablamos en sí solo de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, de la cual vino el Mesías. Amén. Ellos creían que la salvación era solo para los judíos. Es más, Jesús dijo eso a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos, pero viene ahora un tiempo, y ahora es donde adorarán al Padre, ya no en este monte, ya no en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Los judíos, hebreos, israelitas, tenían ese criterio, esa idea, esa, por decir así, doctrina para ellos, de que la salvación era solo para la descendencia de Abraham, y para los gentiles no era esa salvación. Y por eso es que ahora, con el caso de Cornelio, ellos se dan cuenta, dicen: también los gentiles han recibido la palabra de Dios. Versículo 12: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La otra vez yo expliqué qué es esto de la circuncisión. En el libro de Gálatas capítulo 2 podemos encontrar un texto que nos va a dar luces de esto. ¿Qué es esto de la circuncisión? Dice Gálatas 2:7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Los de la circuncisión representan a todos los hebreos, israelitas o judíos que guardaban la ley de Moisés, que se circuncidaban para ser parte del pacto de Abraham y que aún siendo cristianos seguían abrazando eso. Aunque Jesús dijo que nadie pone vino nuevo en un odrés viejo, ni una tela nueva, un remiendo de tela nueva en una tela vieja, porque lo destruye. El evangelio no se mezcla. Pero los judíos de aquel entonces aún no comprendían eso, que para venir a Cristo tenían que tomar por escoria, como dice el apóstol Pablo, el ser hebreo de hebreos, el ser fariseo, el ser irreprensible en la ley y el guardar todas esas cosas ya no son necesarias, porque ahora somos declarados justos, perfectos y completos en Cristo Jesús. ¿Cuánto es gloria a Dios? Amén. Pero la iglesia que emerge en Pentecostés está formada por judíos y gentiles, circuncisión e incircuncisión. Yo expliqué eso cuando hablamos del Shabbat, ¿verdad? Para poder entender a la iglesia, hay que entender que hay una iglesia formada, la misma iglesia formada por judíos y formada por gentiles. Formada por los que practicaban la circuncisión o la ley de Moisés y el pacto de Abraham, y formada por gentiles que no guardaban nada de esas cosas, pero eran salvos por la fe en Jesucristo, igual que los judíos. Amén. Entonces cuando dice los de la circuncisión, por eso Pablo dice, yo fui llamado apóstol a los gentiles, a los incircuncisos, como llamaban los judíos a los gentiles. Y Pedro fue llamado a ser apóstol para los de su nación, para los judíos, hebreos, israelitas. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, nunca Pedro sería el papa de nosotros los gentiles, sino más bien sería Pablo. Eso del papa se lo inventó el diablo, ¿sí? Así que eso es una falacia, una falsedad, decir que Pedro es la cabeza de la iglesia o el papa de toda la iglesia. Pedro fue llamado a ser apóstol a los judíos. Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Si necesitáramos un papa, nuestro papa sería Pablo, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos un papa, nosotros tenemos un consolador que es el Espíritu Santo. Él es nuestro pastor y guía. Amén. No necesitamos hombres, ¿sí? El pastor aquí es un servidor de Dios para dirigir la grey, pero la cabeza es Cristo. Amén. Y el maestro, el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Vamos aquí? Si usted no entiende eso, usted va a idolatrar al pastor, y hay pastores que se hacen dioses en el púlpito, porque no han entendido eso, que Jesucristo está en el trono, Él es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo es el maestro y pastor de aquí de la congregación, y nosotros somos servidores para lavar los pies de los santos y dirigir a la grey, nada más. Amén. Entonces, entender esos dos aspectos. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Todos los judíos que guardaban el pacto de Abraham y guardaban todavía la ley de Moisés. ¿Quiénes son los, como decían, perros incircuncisos, verdad? Como dijo David a Goliat, ¿quién es ese incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, verdad? Los gentiles, esos somos nosotros. Usted y yo somos gentiles, a menos que usted tenga ascendencia judía. Amén. Así que cuidado con ponerse la kippah, la menorá, la estrella de Israel, la bandera de Israel. Nosotros no somos israelitas y la iglesia no tiene que judaizarse. Esa fue la más grande lucha de Pablo aquí con la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Porque decían, no, hay que guardar la ley, hay que circuncidarse. Y Pablo dijo, ya no es necesario hacer eso. Y esa fue la controversia y por eso le cortaron la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 2 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban. ¿Qué es la palabra disputar? Contender, pelear, ¿sí? Entonces, bochinche dice por ahí, ¿verdad? Estaban disputando. Pero miren, ¿cuál era la disputa? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los judíos jamás iban a entrar en la casa de un extranjero, de un gentil, de un incircunciso, y menos iban a comer con ellos. ¿Recuerda usted en el libro de Juan
Cuando la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, Juan 4:9, siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana, que soy extranjera? Porque jamás un judío iba a tomar agua en el mismo vaso o en la misma vasija de un extranjero. Jamás un judío se iba a sentar al lado de un extranjero y comer con él. Nunca lo iban a hacer. Y por eso criticaron a Jesús. Cuando Jesús llamó a Mateo y Mateo le hizo un banquete, la gente le dijo, ¿por qué su maestro come con esos publicanos y pecadores? Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, le dijeron lo mismo. Sí, Mateo 9, del 9 al 13 está cuando le reclaman a Jesús. Y en Lucas 19:7, la historia de Zaqueo, le dicen, ¿por qué tu maestro entra y come con gente pecadora? ¿Recuerdan cuando Jesús entró en casa de Simón el leproso? Y una mujer llegó y se postró a los pies de Jesús y le empezó a besar los pies. ¿Qué dijo él? Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujerzuela es esa y no se dejaría tocar. Significa que ese fariseo nunca se hubiera dejado tocar de esa prostituta o de esa mujer y nunca hubiera comido con ella, nunca la hubiera abrazado. Es decir, para ellos como judíos, como fariseos, esa mujer estaba perdida. Para ellos como religiosos, ese publicano, esos pecadores estaban perdidos. Y eso que eran judíos. Peor si eran extranjeros. Nunca iban a entrar a su casa a comer con ellos, nunca iban a sentarse a su lado a compartir el pan, ya que para ellos compartir el pan era sagrado. ¿Sí? Por eso es que el centurión romano manda a decir a Jesús, Señor, no te molestes en venir a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Él tenía bien claro que los judíos decían, ese es un indigno, a esa casa no hay que entrar. Y por eso dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y recuerda la historia? Jesús dijo, ni en todo Israel he visto tanta fe en la autoridad que tenía Jesús. Que solo diga la palabra y el siervo se sanaba. ¿Por qué el centurión hace eso? Porque dice, voy a incomodar a Jesús, él es judío, no puede entrar a la casa de un extranjero y van a hablar mal de él, lo van a ofender. No, Señor, no te molestes en venir a mi casa. Amén. Esa forma de trato de los judíos hacia los gentiles, hacia los extranjeros y hacia los mestizos samaritanos y hacia los pecadores de la misma nación, esa misma mentalidad de desprecio, de rechazo, de discriminación, todavía lo practicaban los cristianos judíos. ¿Estamos aquí? Amén. Los que le están reclamando a Pedro eran cristianos, eran creyentes, pero eran judíos, israelitas, hebreos, que todavía guardaban la circuncisión, todavía guardaban la ley y todavía creían, ¿sí? Estaban mal adoctrinados todavía, que ellos por ya ahora ser judíos y por ser cristianos ya eran santurrones y no hay que estar con los gentiles ni con los pecadores. No entendieron lo que dijo Jesús y Pablo lo dijo con sus propias palabras. Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Jesús también lo dijo cuando le reclamaron, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Justos entre comillas, porque no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Entonces miren, esa mentalidad de los cristianos judíos todavía seguían despreciando, discriminando a las personas. Por eso es que Pedro dice ahí mismo en Hechos 10, el versículo 28, y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, incluso cristiano, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren la declaración de Pedro. Para un judío, incluso cristiano, no fariseo, saduceo, esenio, cristiano, dice, todavía piensa lo mismo. Es abominable juntarse, peor entrar a la casa, peor comer. Como les decía, comer para el judío era algo sagrado. Solo lo hacía con personas íntimas, no con cualquier persona. Por eso Jesús usa esa figura en Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20?
aquí está la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él. Un judío no cenaba con cualquier persona, menos con un extranjero, menos con un pecador, menos con un mestizo y extranjero. ¿Sí? No lo hacían. Por eso ellos le reclaman a Pedro. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Denle un aplauso al Señor. Dios no hace acepción de personas. Por eso Romanos 1:16 dice algo interesante, ¿verdad? Que usted debe tenerle bien claro en cuanto a la salvación por medio de la fe. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación, pero no a todo el mundo, sino a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al extranjero. La salvación vino primero para los judíos, pero ellos la rechazaron. Amén. Y luego al griego. Entonces, qué importante es que usted comprenda estos principios en cuanto a la salvación. Los judíos pensaban que la salvación era solo para los de raza hebrea, israelita, judíos. ¿Sí? Y aún los cristianos, la iglesia cristiana formada por judíos, todavía abrazaban la circuncisión, todavía abrazaban la ley. Aún no habían entendido lo que Pablo entendió después y dijo: todas esas cosas las he tomado por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, irreprensible en cuanto a la ley, intachable. Todo eso para mí es escoria, dice, porque ahora tengo la sangre preciosa de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Porque has entrado y has comido, incluso dice, ¿verdad? Con estos hombres incircuncisos. Ellos jamás iban a hacerlo. Incluso ni siquiera podían entrar al templo. Imagínense, los gentiles o griegos, o sean romanos, no podían entrar al templo. Miren lo que dice ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 21. Si ellos llegan a construir el templo, usted ni tenga esperanzas de que va a entrar ahí. Usted es gentil, no puede. Peor si usted dice: soy cristiano, ahí mismo lo matan. Dice Hechos 21:28, dando voces: varones israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Porque él decía: ya no hay que guardar esa ley de la circuncisión y otras cosas. Y además de esto, ha metido a extranjeros o a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Imagínense, el Señor dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y la religión judía, ¿qué decía? Los extranjeros no pueden entrar al templo porque lo van a profanar, porque son inmundos, porque son incircuncisos, porque son hijos del diablo, porque son perdidos. Cuidado con meter aquí a ese pecador al templo, porque va a profanar el lugar santísimo. Para ellos, un gentil era un desecho. Para Dios, dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. No sé si lo entendió. Amén. Para ellos los pecadores, los extranjeros eran un desecho, que ni siquiera eran dignos ni merecedores de entrar al templo. Pero en la gracia, usted no necesita ir al templo, usted no necesita entrar al templo, usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto le creen? Aleluya. Usted no tiene que ir al templo para entrar a Dios. Dios ha entrado en su corazón y usted es templo de Dios en Cristo Jesús. Miren qué privilegio.
Por los judíos nosotros estamos perdidos, no tenemos chance ni de entrar al templo físico. Pero en Cristo Jesús, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Cuánto dicen aleluya? Sentados con Cristo, herederos de Dios y coherederos de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren cuán hermoso es entender la gracia para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Qué importante es entender esta doctrina, hermanos. Amén. Sigamos con la historia. El tiempo corre. Hechos 11:4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Si Pedro hubiese sido chino, te las comía todito, ¿verdad? No era chino. Y dije: Señor, no puedo comer eso, porque ninguna cosa común o inmunda, es decir, mundana, sucia, vil, he comido jamás, entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, ¿qué dice? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Imagínense, ¿no? Él ya explicó eso a Cornelio, ¿verdad? Cuando le dice en el versículo 28: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, peor comer, a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya expliqué eso la semana pasada. Esto no significa que como Dios ya ha limpiado, usted puede comer rana, cucarachas, iguana, murciélagos. No, eso no significa que usted ya puede comer cualquier tipo de animales. Ah, no, es que con la oración se santifica. Eso tiene otra interpretación. Significa que cualquier comida, incluso si puede tener veneno, y usted ora, es santificada y no le hace daño. Lo que dijo el Señor en Marcos: y aunque comieras cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, si usted ya sabe que tiene veneno y si lo come, se va a morir, ¿sí? Porque está tentando a Dios. Pero si usted no sabe y ora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La comida va a ser santificada y a usted no le va a hacer daño. Amén. Entonces, eso significa, pero no significa que Dios ya ha limpiado al murciélago, Dios ya ha limpiado a la iguana, la lagartija, y usted puede comer como chino cualquier cosa, ¿sí? No, eso no significa. El verdadero significado es que Dios ha dado la salvación, ha dado la preciosa sangre de Cristo para toda la humanidad, y que cualquier persona que cree en Jesús es lavado con la sangre de Cristo, es limpiado con la sangre de Cristo. Ya no es inmundo, ya no es incircunciso, ya no es común, ya no es hijo del diablo. Ha pasado de muerte a vida, de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es un hijo de Dios, sin importar su raza, su nacionalidad, sin importar nada de lo que nosotros ponemos como obstáculos. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Aleluya. Dice el 11: y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Cuántos de la circuncisión acompañaron a Pedro? 6. ¿Cuántos fueron los chismosos que fueron a contar a los otros lo que Pedro había hecho? 6. A pesar de lo que vieron y entendieron que también ellos recibieron el Espíritu Santo, pero seguían con su mentalidad judía. Por eso lo peor que le puede pasar a la iglesia es que se judaice. Hay muchos que se llaman cristianos mesiánicos, se visten como hebreos, ya hablan en hebreo, y que la Torá, y que la Kipá, y que la Menorá, y que cuántas cosas más. Nosotros somos gentiles, y somos salvos igual que los judíos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, por su sangre preciosa.
sin hacer acepción de personas, sin distinción alguna. Amén. Entonces dice, y el Espíritu me dijo que fuese a ellos sin dudar. Versículo 12. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos, ellos también entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu familia. Pero no porque el uno creyó, los otros se salvaron, sino porque todos ellos, al ser expuestos a la palabra de Dios, creyeron y fueron salvados. Porque recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. No es que como yo ya soy salvo, mis hijos también lo son. No. Significa que si yo escucho el mensaje de salvación y lo comparto con mi familia, ellos también alcanzarán la salvación. ¿Estamos aquí? Pero dice, serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que le dijo Pablo también al carcelero en Filipos. ¿Recuerda? Él se postró y dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16:31. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y usted podrá decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Dice el 15: y cuando comencé a hablar, cuando comenzó a predicar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, de la misma forma que nosotros recibimos el Espíritu Santo en Pentecostés, así también lo recibieron ellos. No hubo ninguna diferencia. Amén. No es que al uno fue más espectacular y el otro fue más feíto, no. De la misma manera recibieron el Espíritu Santo. Dice el 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en agua significaba una purificación externa. Para eso sirve el agua, para unos rituales de purificación. Pero el agua solo te purifica por fuera. Eso es simbólico de que tú quieres empezar una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo. Pero nosotros somos purificados por dentro con el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo por fuera es purificado con agua, pero por dentro somos purificados. La palabra bautizar tiene ese significado: purificar. Amén. La palabra bautizar tiene ese propósito, tiene ese significado: purificar. Entonces, somos bautizados con el Espíritu Santo, significa somos purificados con el Espíritu Santo. El momento que usted cree. Eso dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Ese sello garantiza que usted es un hijo de Dios. Pero al Espíritu Santo entrar en usted, el Espíritu Santo también lo bautiza, lo purifica. Cuidado con esa doctrina que dice: si tú no has sido bautizado, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no eres salvo. Si tú no has caído, no te has revolcado, no has hablado en lengua, no eres salvo. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa son los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en usted, Él lo purifica con su presencia, con su poder. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ya lo predicamos una vez, ya lo explicamos. Amén. Nosotros somos bautizados, lavados, purificados con el Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con una experiencia mística, con una experiencia religiosa o con una experiencia sobrenatural. Usted lo recibe por fe y es un regalo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Está diciendo, si Dios les dio el mismo don, ¿cuál era el don? El Espíritu Santo. Igual que a nosotros, de la misma forma, sin hacer acepción de personas. ¿Sí? No, estos son pecadores, van a recibir un poquito, estos son santurrones, van a recibir más. No, a todos nos dio la misma medida, dice. Y a todos nos dio de beber del mismo Espíritu.
Qué importante es eso. El Espíritu Santo es un regalo, es un don que garantiza la salvación. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando usted cree en Jesucristo, recibe el regalo de la salvación, recibe el regalo de la vida eterna. Si usted busca en el libro de Hechos, el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, en el versículo 38, usted recibe el don del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Ese es el regalo, es la garantía, es de la rabona que dice en griego. Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre, en la autoridad de Jesucristo, para perdón de pecados. ¿Para qué hay que bautizarse en Jesucristo? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Don, regalo, obsequio. ¿Usted tuvo que comprar el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuando un hombre le dio plata a Pedro y le dijo: véndeme ese poder? ¿Qué le dijo Pedro? A ese mago, ¿verdad? Elimas: dinero se queme contigo en el infierno. No puedes comprar el don de Dios. Es un regalo de Dios. Usted no lo puede comprar. Por eso es absurdo la salvación por obras. La salvación es un regalo. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Y no importa lo que usted haga, no le alcanza para obtener la salvación. Por eso Dios, al ver que el ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo o de hacer algo para salvarse, Él nos regala la salvación en su Hijo Jesucristo. De tal manera, amado Dios de la humanidad, que ha dado, ahí está el don, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo, es un don que Dios le da y es la garantía de que usted ha sido salvo, de que usted es un hijo de Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos: el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Amén. Yo no tengo que autosugestionarme: soy salvo, soy un hijo de Dios. No, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Él es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Estamos aquí? Amén. Versículo 18. Él dice: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para decir: no, Dios, estos son gentiles? ¿Por qué le estás dando el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Y aquí me viene a la mente a Josué. Moisés, allá hay dos que no han venido a la reunión y están profetizando. Impídeselo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Y tú que estás celoso de mí? Yo quisiera que no solo estos, sino todos tengan el Espíritu de Dios. Y ahora en Cristo eso es posible. Todo el que cree recibe el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan a Juan? Señor, por allá hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre, pero no nos siguen. ¿Qué dijo el Señor? Déjalos. El que no está contra mí, está conmigo. Amén. Ay, no, pero que como no son del grupito, ¿sí? Entonces Pedro dice: ¿quién soy yo para decir: Señor, ¿por qué le das el Espíritu Santo a estos incircuncisos, perros inmundos, hijos del diablo, mundanos? ¿Cómo que le decimos nosotros, verdad? No, pues si nosotros somos los judíos, ¿por qué le das a ellos? Pedro dice: ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar lo que Dios hace? Si en su voluntad, en su amor, Él quiere que toda la humanidad sean salvos, judíos y gentiles. Amén. Es importante que usted entienda eso, para que no se vaya a judaizar. Qué importante que usted entienda esa doctrina. 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren, recién lo aceptan, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Recién entienden, recién comprenden, recién asimilan, recién aceptan, aunque muchos de dientes para afuera, porque después van a seguir habiendo conflictos y controversias con los creyentes de la circuncisión, judíos, que siempre le hacían la vida imposible a Pablo porque él era apóstol a los gentiles y le decía: ustedes ya no tienen que circuncidarse.
En Cristo ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva vida. Ustedes ya no tienen que estar guardando los ritos de la ley. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no necesito guardar los ritos de la ley. Cristo los cumplió todos por mí, por usted. Eso no les gustaba a los judíos. Es como que usted le diga a un católico: ya no tienes que rezar a María, ya no tienes que persignarte con las imágenes. Usted le toca la llaga. Se van a molestar mucho, porque para ellos eso es tan importante. Así también, para ellos, para los judíos cristianos, era una ofensa decir que ya la circuncisión no tiene ningún valor, cuando para ellos eso era lo más importante, era su identidad con el pacto de Abraham. Imagínense. Yo decía a mi madre: usted sabe ir al infierno porque habla mal de la Virgencita y habla mal de las imágenes de la Virgencita que son santos. ¿Sí? Y yo era el que estaba en ignorancia y oscuridad. Y gloria a Dios que mi madre conoció el Evangelio y me pudo traer a la verdad. Pero yo me ofendía. Mi mamá le dijo a mi tía que me crió: voy a coger una piedra y quebrar todas esas imágenes, verás que no te pueden salvar. Y mi tía dijo: yo cojo un palo y te rajo la cabeza. Era la hermana mayor, ¿no? Bueno, mi mamá era un poco iconoclasta. ¿Sabes lo que es eso? Eran las personas que andaban rompiendo imágenes antes de la reforma y todas esas cosas, ¿verdad? Eran enemigos del catolicismo, ¿sí? Y andaban rompiendo imágenes en las iglesias. Se llaman iconoclastas. Entonces, un poquito era, en la época de mi mamá, era el evangelio un poco agresivo, ¿sí? Era bastante agresivo el evangelio en aquel entonces, ¿no? Idólatras, arrepiéntanse, rompan esos muñecos. Ahora hay que predicar el evangelio primero con el respeto y la tolerancia, porque estamos en libertad de culto. Amén. Y usted no puede entrarle a palo a un ciego para que diga qué colores tiene el arco iris. Usted le puede trancar palo a un ciego y decir: ¿cuántos colores tiene el arco iris? Él no puede ver. Así también las personas sin Cristo están ciegas, no comprenden que están comiendo algarrobas de cerdos en vez de venir a la mesa con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser respetuosos, ser tolerantes y predicarles con amor. Amén. Dice que con amor, ¿sí?, y con la verdad se corrige el pecado. Entonces, hagámoslo así. Ellos dicen: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuál es el mensaje central de la salvación? Lo acabamos de leer en el libro de Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Por dónde empieza la salvación? Versículo 38, 2:38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Amén. Aquí hay algo muy importante que tener claro. Nosotros como iglesia vamos a aplicar esta enseñanza. Tenga cuidado de pensar que Jesucristo y la salvación es solo para nosotros los que estamos dentro de la iglesia, y que los que están afuera son perros, inmundos, incircuncisos, hijos del diablo, impuros, prostitutas, ladrones, borrachos, sinvergüenzas, que el diablo se los lleve. Así predicaban antes algunos cristianos. ¿Recuerdan? Esos hijos del diablo, inmundos, metidos en los vicios, esclavos de los vicios, esas mujeres empantalonadas, pintorrojeadas como prostitutas. Así predicaban algunos pastores legalistas, sin tolerancia, sin amor. ¿Alguna vez usted escuchó aunque sea en la radio? Yo sí lo escuché. ¿Sí? Así predicaban. Pero yo soy de esa época, hermanos, donde el evangelio era agresivo, pero era legalista. Cuidado, Dios no hace acepción de personas, en primer lugar. No sea que usted como evangélico, como cristiano, como hijo de Dios, se le suba a los humos y empiece a mirar bajo los hombros al pecador. Recuerde de dónde nos sacó el Señor. Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios ha limpiado, usted no lo llame como un inmundo perdido, hijo del diablo, porque nosotros también lo fuimos y de ahí nos sacó el Señor. Y esa borracha que usted ve ahí, mañana puede ser un pastor, ¿sí? Y esa mujer de mala vida ahí, mañana puede ser una maestra de escuela dominical. ¿Sí
Si usted me hubiera conocido antes de ser cristiano, hubiera guardado la billetera y el celular y no hubiera dado 2 reales por mí. Yo era común e inmundo y de ahí me sacó el Señor, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Cuánto dan un aplauso a Jesucristo? Jamás mire con desprecio al pecador. Jamás piense que usted no puede sentarse a comer con él ni conversar con él. Recuerde lo que hizo Jesucristo. Él fue a ellos. Amén. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento. No se olvide de esa partecita. Amén. Al arrepentimiento. Acérquese a ellos. Si tiene que comer con ellos, coma con ellos. Cuidado con chupar con ellos, ¿sí? O emborracharse con ellos o bailar con ellos. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que en verdad no podemos hacer, ¿sí? Alguien dijo que yo me hago reggaetonero a los reggaetoneros, me hago rockero a los rockeros, malinterpretando lo que dijo Pablo. Lo que Pablo estaba diciendo es que él no hacía acepción de personas y él no discriminaba a las personas por su nacionalidad. Él dice, yo me he hecho judío a los judíos, porque él era judío, era israelita. Así que podía hablar con ellos. Yo puedo hablar con un católico de 1000 maneras porque fui católico. Me he hecho gentil a los gentiles porque él nació en Tarso y tenía ciudadanía romana, así que podía relacionarse con los gentiles. Me he hecho a los de la ley como si yo estuviera bajo la ley, pero yo no estoy bajo la ley, dice, porque Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Pero él podía relacionarse sin problema con los de la circuncisión. Y dice, y me he hecho a los que están sin ley, aunque yo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo, dice Pablo, como si estuviera sin ley, para ganarlos para Cristo. Pero eso no significa, Pablo no está diciendo, yo me hice homosexual para ganar a los homosexuales, me hice borracho para ganar a los borrachos, y fui a fumar al pampón para ganar aquí a los que están fumando. Así malinterpretan algunos pastores. No significa que tú tienes que pecar como ellos pecan para ganarlos para Cristo. Jesús vino a ellos, comió con ellos, pero para llamarlos al arrepentimiento. No para aceptar lo que ellos hacen, no para tolerar lo que ellos hacen, no para aplaudir lo que ellos hacen. Amén. Si usted tiene un hijo borracho, ámenlo. Pero dígale que lo que está haciendo está mal y que los borrachos no entrarán al reino de los cielos y que tiene que arrepentirse. Si usted tiene un hijo homosexual o lesbiana, ámelo. Pero dígale que si no cambia de vida, que si sigue haciendo eso, va a ir al infierno, que tiene que arrepentirse, que tiene que cortar de raíz lo que está haciendo. No es para convivir con ellos y felices los 5 y todo eso. No, porque usted estaría cayendo en lo que dice el libro de Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si usted mismo permite que su hijo tome cerveza en la casa, usted está complaciéndose con lo que él hace. Si usted permite que su hijo o su hija tenga una relación homosexual en casa y usted lo permite, usted se está complaciendo. Dice, va a recibir el mismo juicio. Usted tiene que ser luz y sal. La luz estorba los ojos y la sal arde. Usted tiene que decir, mira hijo, mira hija, yo te amo, pero eso que estás ahí no lo puedo permitir en mi casa. Eso que estás haciendo ahí es pecado, vas a ir al infierno. Arrepiéntete, Dios te ama, vino por ti, murió por ti, pero tienes que arrepentirte. Amén. No marginamos, no despreciamos, no discriminamos, no los desvalorizamos, los amamos, pero tenemos que decirle lo que tiene. Es como los doctores le dicen, mire, usted tiene cáncer y si no se opera va a morir. Los doctores no dicen, mire, siga tomando paracetamol y vaya a la casa a ser feliz. Le dicen, no, usted tiene que hacerse quimioterapia, usted tiene que cortar eso ahora, tiene que operarse ya. Usted no puede decir, no, mira, con Finalín pasas. El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Usted no puede ser tolerante con el pecado. Amén. Jesús no fue tolerante con el pecado, llamó al pecado por su nombre, lo denunció, lo condenó. Él no condenó a las personas, condenó el pecado. A las personas le dio la oportunidad de arrepentirse, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, prefiere vivir en el pecado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Amados hermanos, ¿cuál es el propósito de este sermón, de este tema? Que usted como cristiano no actúe como los cristianos de la circuncisión, que marginaban, discriminaban, despreciaban, rechazaban, abominaban, como dice Pedro, para mí es abominable, a los que no son creyentes, a los que no son salvos, porque para ellos también es la salvación, porque de ahí nos sacó el Señor, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y de antes del vientre de nuestra madre nos llamó para salvación. Aleluya. Por eso somos sus hijos. Pero hay muchos más todavía que necesitamos alcanzarlos. Y usted necesita entender eso. En primer lugar, usted necesita entender que la salvación es para todos el que cree. No podemos despreciar a nadie. No haga acepción de personas. No importa si es mormón, católico, testigo de Jehová, lo que sea, necesita la salvación. No importa la religión que tenga. Incluso si es evangélico, pero lleva una doble vida, ese también necesita arrepentirse y nacer de nuevo. Amén. 2. Usted como creyente necesita entender que ese regalo es nuestra misión, compartirlo. Pedro fue a compartir ese regalo de Cornelio. Tenemos que compartir ese regalo a todos, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Los ángeles no van a venir a predicar. Los ángeles no pueden venir a predicar. El mundo depende de usted y de mí. Alguien dijo, la iglesia es la única esperanza que tiene el mundo para conocer al Salvador. La iglesia no es la salvadora, por si acaso, pero la iglesia es la única esperanza que tiene el mundo para conocer al Salvador. Si usted calla, ellos se pierden. ¿Cuánta gente muere aquí todos los días sin Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Solamente aquí para nosotros la salvación? Aquí nada más en 4 paredes. Tenemos que salir a predicar. Los viernes lo estamos haciendo. Las damas, los caballeros van a salir a evangelizar. Tenemos que levantarnos a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, como diría Pablo a Timoteo. Amén. Entonces, 2 cosas importantes. 1, la salvación es para todos. No piense que como yo soy cristiano, hermanito, todos esos hijos del diablo inmundo. No, no haga acepción de personas. Ámelos, predíqueles, denuncie el pecado, no los condene. Eso solo lo hace Jesucristo. Él es el juez de toda la tierra y que está en el trono. Usted dígale que tienen la oportunidad, que mientras respiran, tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero si usted no les dice eso, sino que más bien convive con ellos, los apoya en lo que están haciendo, usted va a cargar la misma condenación. Dice aquí, usted se complace con lo que la practica. Amén. Y esto para los creyentes. Recuerde, la salvación es para todos. Y usted tiene que compartir con todos ese regalo y no hacer acepción de personas ni discriminar al pecador. Pero ahora, para aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús, el mensaje es: hay un regalo de Dios para ti, la salvación. Sin importar cuál sea tu nacionalidad, ¿sí? No importa si eres cholo, indio, chamo, pata, argentino, che, brasileño, no importa de dónde seas, ¿sí? No importa raza, color, sexo, no importa, ¿sí? Cuando hablo de sexo hablo de varón y mujer, no hay más. No importa eso, no, Dios no hace acepción de personas, la salvación es para todos, pero tienes que recibir ese regalo. ¿Cómo lo recibes? Por medio de la fe. Amén. No pienses que la salvación es para los hermanitos puritanos, santurrones y curuchupas, ¿verdad? La salvación es incluso para el más vil pecador. Tú puedes recibir ese regalo, pero tienes que arrepentirte para tener vida eterna. Y arrepentirse significa eso: cambia tu vida, deja de ofender a Dios y deja de practicar el pecado. Odia el pecado para que puedas amar a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, esta mañana el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar en tu corazón. Si alguien esta mañana todavía no ha recibido ese regalo, el don, el regalo del Espíritu Santo, si esta mañana alguien aún no ha tomado esa decisión, yo quiero orar y que tú me acompañes
incline su rostro ahí donde está y dígale: Señor Jesús, yo quiero ese regalo de la salvación. Yo quiero ese don que es el Espíritu Santo. Gracias porque tú viniste a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias porque aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Ahora entiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas y que tú viniste no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor Jesús, yo decido creer en tu palabra y creer en ti. Y te invito a entrar en mi corazón como mi Señor y Salvador. Aquí está mi vida a tus pies. Lávame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú me llames, Señor, yo responda a mi nombre. Por fe recibo tu perdón, recibo tu salvación y me declaro un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén